bienvenidos al canal de Auditores al Límite. Mi nombre es Alejandra Labarreda y el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes de la auditoría, que es la auditoría de seguridad y la elaboración del informe de auditoría informática. Primero vamos a ver qué es una auditoría y qué es una seguridad. ¿Qué es una auditoría? Es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a aquellas que deben someterse. ¿Qué es seguridad? Es un mecanismo interno que permite que el sistema funcione y la seguridad se manifiesta a través de los sistemas de seguridad. En el caso de una auditoría, esta analiza el funcionamiento del sistema en su conjunto, más que las medidas técnicas de manera aislada. Estas medidas incluyen entre la detección de intrusión, barreras físicas, equipamiento de control de accesos y centralización. ¿Qué es una auditoría informática? Una auditoría de seguridad informática busca analizar la información de los sistemas informáticos para identificar y enumerar los problemas y vulnerabilidades de todos los sistemas, como los servidores, estaciones de trabajo, redes de comunicaciones, servicio. Esto es para ofrecer propuestas que solventen o mitiguen estos problemas. Como segundo punto a tratar, vamos a ver sobre los tipos de auditoría y cómo encontramos su clasificación según su modalidad de revisión. Uno de ellos sería de mejora continua. Estos sistemas de seguridad nacen con el objetivo de revisarse cada cierto tiempo para seguir una evolución. Las auditorías permiten establecer una hoja de ruta inicial y comprobar que las acciones llevadas a cabo siguen esa línea trazada. Los operadores críticos deben revisar sus planes de protección específicos cada 2 años. Por otro lado, las auditorías pueden estar basadas sin reglas de referencia y reglas de referencia. Sin reglas de referencia. En estos análisis no existe apoyo metodológico y normativo para contrastar la seguridad revisada, por lo que es vital llevar a cabo un análisis de riesgos en el cual se identifican los riesgos y se proponen las medidas ideales para contrarrestarlos. Cabe destacar que antes de llevar a cabo la auditoría es imprescindible que ambas partes se pongan de acuerdo en cuanto a los resultados. Unos resultados que califican la madurez del sistema realizado. Reglas de referencia. Dentro de esta auditoría encontramos específicas establecimientos que prestan la obligación de determinadas prestaciones de su sistema de seguridad. Es el caso de establecimientos obligados por la legislación de seguridad, los puertos afectados por el código de ICPS, centrales nucleares, aeropuertos, entre otras. Las generales están bajo la normativa vigente. De internas. Son de las grandes empresas, por ejemplo, pueden auditarse según su reglamento interno. Ese reglamento interno debe reflejar los siguientes resultados: fallos encontrados respecto a las normas, soluciones propuestas, evaluación económica y el plan de soluciones. Como siguiente punto a tratar, hablaremos sobre los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos se encuentran especialmente expuestos al ataque de usuarios maliciosos, hackers y otras series de intromisiones que pueden afectar severamente el correcto funcionamiento de los sistemas, que se puede ver comprometida información sensible de los procesos de negocio soportados por estos sistemas. La auditoría de seguridad de la información busca analizar la información que es gestionada y almacenada dentro y fuera de los sistemas informáticos, con el objetivo de identificar, enumerar y evaluar los controles que se tengan implementados para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto se logra con el análisis y evaluación de los procesos y activos de cómputo central, cómputo personal, telecomunicaciones, accesos locales y remotos, servicios en las nubes, entre otros, para identificar riesgos de negocio y ofrecer recomendaciones factibles que someten o mitiguen estos riesgos. Como siguiente punto vamos a tratar sobre las funciones y áreas que requieren contemplar la seguridad de información. Tenemos la dirección general, tecnologías de la información, auditoría interna, cumplimiento y normatividad, jurídico, de finanzas, riesgos, control interno y adquisiciones, nómina, recursos humanos.
Ahora hablaremos sobre los beneficios de la auditoría de seguridad de la información. Tenemos visión global de la seguridad de la información en la organización, cumplimiento normativo y regulatorio, certidumbre de los interesados sobre el nivel de riesgo de la organización, diferenciador ante la competencia, mejora en el retorno de inversión de seguridad de la información, reducción de los costos operativos, fortalecimiento de los procesos y los controles, identificación de amenazas cibernéticas. Ahora veremos sobre las personas hackers. ¿Qué es un hacker? Es una persona que por sus avanzados conocimientos en el área de informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y es capaz de realizar muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador. Veremos enseguida cuáles son los aspectos más sobresalientes de ese tipo de persona. Un hacker en plenitud tiene la capacidad de dominar un buen porcentaje de varios aspectos como los lenguajes de programación, manipulación de hardware y software, telecomunicaciones y demás. Todo esto lo pueden realizar para lucrarse, darse a conocer, por motivación, pasatiempo o para realizar actividades sin fines de lucro. Como siguiente punto hablaremos sobre los tipos de hackers. De forma errónea se ha catalogado a los hackers como una sola comunidad. Sin embargo, existe una clasificación dentro de ellos que separa las intenciones de uno. Primero tendremos a White Hat Hackers, Grey Hat Hackers, Black Hat Hackers, los Crackers, Breaker y los Newbie. ¿Qué son los White Hat Hackers? De alguna manera, para identificarlos mejor, estos son los chicos buenos encargados de la seguridad de los sistemas informáticos. Los White Hat Hackers también ejercen el control a la hora de vulnerar sistemas, sin embargo, ellos lo hacen para estudiar y fortalecer los fallos encontrados. Los Grey Hat Hackers, este es el tipo de hackers que usan sus habilidades para traspasar los niveles de seguridad y luego ofrecen sus servicios como administradores de seguridad de informática para corregir dichos errores. De esta forma, atacando diferentes servicios, demuestran sus conocimientos para luego defenderlos. Los Black Hat Hackers, conocidos como sombreros negros, son aquellos que realizan actividades para vulnerar los sistemas de seguridad, violentar y extraer la información restringida con un fin monetario. Entre otras actividades, también son como creadores de virus, spywares y malwares. Los Crackers, este tipo de hackers forman parte también de la lista Black Hat, pero su fin, además de incrustar virus, malware y robar datos o contraseñas, es violentar el software original y extender sus funcionalidades. Dentro de su trabajo entran los famosos keygen y la piratería de software pago como gratuitos. El Cracker es el hacker encargado de las telecomunicaciones, móviles y voz sobre IP, y su trabajo se centra en interrumpir dentro de este amplio mundo de las comunicaciones. Los newbies o novatos son aquellos usuarios que quieren llegar a ser hackers, pero en realidad solo tienen conocimientos generales sobre los ordenadores. Para lograr su objetivo se valen de tutoriales sobre hacking, software diseñado, entre otros. Se puede decir que para ser un hacker se debe tener un amplio conocimiento sobre las diferentes tecnologías que emplea una PC, internet y telecomunicaciones. Nadie está a salvo de sufrir un hackeo, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Aunque se tomen todo tipo de precauciones que se lo ponen más complicado, los hackers siempre pueden encontrar un camino para las fechorías, como robar información, borrar datos o, en el caso de las empresas dedicadas a las criptomonedas, más concretamente al Bitcoin, el robo de las monedas virtuales con las que trabajan. ¿Cuáles son las consecuencias de un ciberataque? Tenemos la pérdida de datos, que son los ataques cibernéticos normalmente que giran en torno a la robo de información sensible, como las investigaciones, estrategias empresariales, informes financieros. Las bases de datos digitales también están al punto de mira de los hackers. Perder esta información puede literalmente conducir a la ruina a muchas empresas. Una de las empresas que más cantidad de datos manejan son sometidas a la extorsión de los ciberdelincuentes. Los hackers piden grandes cantidades de dinero a cambio de no tocar los sistemas corporativos o dejar de hacerlo. También tenemos lo del desembolso económico,
que bien sea por extorsión, bien sea por los costes de reparación y limpieza de infraestructura afectada, un ciberataque siempre conlleva un desembolso económico para la empresa. Y la merma es ajustada cuando se trata de empresas pequeñas, porque no solo se tiene que hacer frente al coste de recuperar los datos robados, sino que también a la posible pérdida de los clientes, la fuga de empleados que se sienten más inseguros tras el ciberataque y el coste de instalar nuevos sistemas de seguridad en la empresa, un cambio de contraseñas, un nuevo antivirus, por ejemplo. También hay que contar con los costos de explotación en caso de que a raíz de un hackeo se haya contratado una plantilla extra. También tenemos el cambio en el modelo de negocio. Un cibercrimen puede tener consecuencias para las empresas más allá del acceso financiero. Algunas llegan a replantearse la forma en la que recopilan los datos y la información de sus clientes para asegurarse de que ésta no vuelva a ser vulnerable. De hecho, muchas empresas optan para no volver a almacenar datos personales y financieros de sus clientes, tales como tarjetas de crédito o fecha de nacimiento. En el caso de los e-commerce, algunos han llegado a cerrar el site por su incapacidad para hacer frente a este tipo de ataques masivos. Y es que los clientes hoy en día son muy celosos de su privacidad y no confían en sus datos financieros a aquellas empresas que tienen fallos de seguridad. También tenemos la pérdida de reputación. No solo los empleados se sentirán más inseguros y los clientes podrían dejar de serlo, sino que un ciberataque en términos generales siempre lleva implícita una pérdida de reputación. Serán muchos los que cuestionan la capacidad de la empresa para protegerse de este tipo de ataques y podrán entera de juicio sus procesos internos. Los procedimientos para minimizar la vulnerabilidad de la seguridad. Tenemos la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es un elemento clave en cualquier programa de seguridad de la información. Parte del programa de evaluación de riesgos de cualquier organización es identificar los riesgos posibles que pueden surgir de la dependencia de terceros. El monitoreo continuo es la seguridad fluida, nunca es estática. El monitoreo constante y continuo es la clave para el buen estado de la seguridad de tu empresa. Las organizaciones evolucionan, se adquieren y transfieren sus datos a otras empresas, cambian sus normas o mudan sus oficinas centrales. Si a un proveedor con el que trabajas lo adquiere otro por tercero, por ejemplo, el proceso de control debe empezar desde cero. La apreciación de decisiones, automatización del proceso y generalización de visibilidad. Ralentizar los procesos, cerrar todas las puertas y hablar en voz baja sobre los procesos de seguridad no es la forma que hay que hacerlo. Tenemos la apreciación de decisiones. Al mantener contacto constante con los distintos departamentos, abordamos las cuestiones de seguridad sin ralentizar los procesos. Las puertas deben estar abiertas y alguien debe permanecer de guardia en todo momento. Por supuesto, esto no significa que abandonemos todos los procesos, pero sí determinamos que el riesgo de un proveedor específico es muy limitado. No hay motivos para hacer controles de seguridad adicionales. Tenemos la automatización del proceso. Intenta automatizar el proceso de todo lo posible. Esto podría implicar la compra de software que te ayude a administrar los procesos de evaluación de riesgos y las relaciones con los proveedores. Esto permitirá que tu equipo se expanda y reducirá las tensiones de los distintos equipos que esperan respuesta del equipo de seguridad. Tenemos la generación de visibilidad. Asegúrate de que todos los procesos y la lógica detrás de ellos sean claros, no solo a nivel interno para el equipo de seguridad, sino para el empleado o el equipo que solicita la contratación del proveedor, así como también para el propio proveedor. Asimismo, asegúrate que todas las personas involucradas reciban información actualizada sobre el estado de solicitud o sobre qué lagunas o problemas existen en la empresa. Como segundo punto hablaremos sobre la elaboración del informe de auditoría informática. ¿Qué es un informe? El informe es el documento más importante de la auditoría informática, en el cual se presentan los resultados obtenidos durante la evaluación. Es el documento que refleja los objetivos, alcances, observaciones y recomendaciones y conclusiones del proceso de evaluación relacionada con las áreas de informática. El informe es el producto final de una auditoría. Es un documento donde se exponen las observaciones, debilidades, áreas de oportunidad, acciones de mejoramiento, plazos sugeridos para su realización e involucrados. El documento tiene que reflejar los objetivos, alcances, observaciones y conclusiones.
El orden y forma depende de la creatividad y estilo de los auditores. Los requisitos del informe. Tiene que ser veraz la información, debe reflejar la verdadera situación de la empresa. Debe estar documentada formalmente. Tiene que tener los planes, matriz de riesgos, entrevistas aplicadas, cuestionarios, observaciones, el DOFA, recomendaciones, revisiones formales. Este también debe contar con recomendaciones y soluciones para cada observación. Debe reflejar el área de oportunidad como la capacitación, la actualización, la formalización del proceso de administración, desarrollo de otros sistemas. También debe mostrar las observaciones centradas, clasificadas por orden de importancia, las evidencias. La empresa debe realizar el seguimiento a todo lo registrado en el informe de auditoría. Es recomendable realizar un informe de implantación. El procedimiento para elaborar un informe es aplicar los instrumentos de recopilación, registrar en el formato de situaciones encontradas las desviaciones halladas durante la revisión, comentar las situaciones encontradas con los auditados, encontrar conjuntamente con los auditados las causas de las desviaciones y sus posibles soluciones, analizar y depurarlas y corregir las desviaciones encontradas, jerarquizar y las desviaciones encontradas y concentrar las más importantes en el formato de situaciones relevantes. Comentar las situaciones relevantes con los directivos del área de sistemas y confirmar las causas y con soluciones. Concentrar y depurar y elaborar el informe final de auditoría, así como presentar un dictamen de autor, presentar el informe de dictamen y con los directivos de la empresa. Ahora hablaremos sobre la estructura del informe. Este debe contar con la definición de objetivos y el alcance de la auditoría, la enumeración de temas considerados, el cuerpo expositivo, como la situación actual, tendencias, puntos débiles, amenazas, recomendaciones, planes de acción, redacción y posterior de la carta de introducción o presentación. Las pautas para la elaboración de informe representan el momento exacto debe separar lo significativo con lo no significativo. El informe de auditoría debe ser claro, adecuado, suficiente, comprensible. El formato del informe debe reflejar una presentación lógica y organizada. El informe debe incluir suficiente información para que sea comprendido por los destinatarios esperados y facilitar las acciones correctivas. La metodología es una secuencia de pasos de lógica y ordenada de proceder para llegar a un resultado. Generalmente existen diversas formas de obtener un resultado determinado, y de esto se deriva la existencia de varias metodologías para llevar a cabo una auditoría informática. Según esta metodología, el método de trabajo de auditor pasa por las siguientes etapas. La fase 1 es la definición del alcance de los objetivos. El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Debe existir un acuerdo muy preciso entre auditores y clientes sobre las siguientes funciones, las materias y las realizaciones a auditar. A los efectos de acotar el trabajo resulta muy beneficioso para ambas partes expresar las excepciones de alcance de la auditoría, es decir, cuáles materias, funciones u organizaciones no van a ser auditadas. Todos los alcances como las excepciones deben figurar al comienzo del informe final. Las personas que realizan auditoría han de conocer con la mayor exactitud posible los objetivos a los que su tarea debe llegar. Deben comprender los deseos, pretensiones del cliente de forma que las metas fijadas puedan ser cumplidas. Una vez definidos los objetivos específicos, estos se definirán los objetivos generales y comunes de toda información informática. La operatividad de los sistemas y controles en general, esta es definición informática. Para el equipo auditor, el conocimiento de quien ordena, quien diseña y quien ejecuta es fundamental. Para realizar esto, un auditor deberá fijarse en el organigrama. El organigrama es la estructura que expresaba en el oficial la función de auditar. Si descubriera que existe un organigrama fáctico diferente al oficial, se pondrá de manifiesto tal circunstancia. Los departamentos se entiende que como departamento a los órganos que se siguen inmediatamente a la dirección. El equipo auditor describirá brevemente las funciones de cada uno de ellos, las relaciones jerárquicas funcionales entre órganos de la organización. El equipo auditor verificará si cumple las relaciones funcionales y jerárquicas previstas por el organigrama o al contrario detectará.
La organización implica la subordinación. Las funcionales, por el contrario, indican las relaciones no necesariamente subordinadas. Los flujos de información, además de las corrientes verticales interdepartamentales, la estructura organizativa, cualquiera que sea, produce corrientes de información horizontales y oblicuas extradepartamentales. Los flujos de información entre los grupos de organización son necesarios para su eficiente gestión, siempre y cuando tales corrientes no distorsionen el propio organigrama. En ocasiones las organizaciones crean espontáneamente canales alternativos de información, sin los cuales las funciones no podrían ejercerse con eficacia. Estos canales alternativos se producen porque hay pequeños y grandes fallos en la estructura y en el organigrama que los representan. A otras veces la aparición de flujos de información no previstos obedece a afinidades personales o siempre comodidad. Estos flujos de información son indeseables y producen graves perturbaciones en la organización. Los números de puestos de trabajo. El equipo auditor comprobará que los nombres de los puestos de trabajo de la organización corresponden a las funciones reales distintas. Es frecuente que bajo nombres diferentes realizan funciones idénticas, o cual indica la existencia de funciones operativas redundantes. Esta situación pone de manifiesto deficiencias estructurales y los auditores deberán conocer a tal circunstancia expresarán el número de puestos de trabajo verdaderamente diferentes. El número de personas de puestos de trabajo. Es un parámetro de que los auditores informáticos deben considerar. La indicación de personal determina que el número de personas que realizan las mismas funciones rara vez coincida con la estructura oficial de la organización. Entraremos en la fase 2, que es el entorno operacional. El equipo de auditoría informática debe poseer una adecuada referencia del entorno en el que se va a desenvolverse. Este conocimiento previo se logra determinado fundamentalmente de los siguientes extremos. La situación geográfica de los sistemas. Se determinará la ubicación geográfica de los distintos centros de proceso de datos en la empresa. A continuación se verificará la existencia de los responsables en cada uno de ellos, así como el uso de los mismos estándares de trabajo. La arquitectura y configuración de hardware y software. Cuando existen varios equipos es fundamental la configuración elegida para cada uno de ellos, ya que los mismos deben constituir un sistema compatible e intercomunicado. La configuración de los sistemas está muy ligada a las políticas de seguridad lógica de las compañías. Los auditores en su estudio inicial deben tener en su poder la distribución e interconexión de los equipos, el inventario de hardware y software. El auditor recabará información escrita en donde figuren todos los elementos físicos y lógicos de la instalación. En cuanto al hardware, figuran las CPUs en unidades de centro local y remoto. Verificó de todo tipo. El inventario de software debe contener todos los productos lógicos del sistema, desde software básico hasta el programa de utilidad adquiridos o desarrollados internamente. Suelen ser habitual clasificarlos en facturables o no facturables. La comunicación y redes de comunicación. En el estudio inicial, los auditores dispondrán del número, situación y características principales de las líneas, así como de los procesos de la red pública de comunicaciones. Igualmente poseerán información de las redes locales de la empresa, las aplicaciones y bases de datos y ficheros. En el estudio inicial que han de realizar los auditores, se cierra y culmina una idea general de los procesos informáticos realizados en la empresa auditada. Para ello deberán conocer lo siguiente: el volumen, la antigüedad y la complejidad de las aplicaciones. La metodología de este diseño se clasificará globalmente la existencia total o parcial de metodología en el desarrollo de las aplicaciones, y se han utilizado varias veces a lo largo del tiempo. Se pondrá manifiesto. La documentación. La existencia de una adecuada documentación de las aplicaciones proporciona beneficios tangibles e inmediatos muy importantes. La documentación de programas disminuye gravemente el mantenimiento de los mismos, la cantidad y complejidad de bases de datos y ficheros. El auditor recabará información del tamaño y características de las bases de datos, clasificándolas en relación y jerarquías. Hallará un promedio de un número de accesos a ellas por horas y días. Esta operación se repetirá con los ficheros, así como las actualizaciones de frecuencia de actualizaciones de los mismos. Estos datos proporcionan una visión aceptable de las reglas de la carga informática. Entraremos a la fase 3, la determinación de recursos de auditoría informática.
Mediante los resultados del estudio inicial realizado se procede a determinar los recursos humanos y materiales que han de emplearse en la auditoría. Los recursos materiales es muy importante su determinación por cuanto la mayoría de ellos son proporcionados por el cliente. Las herramientas de software propias del equipo van a utilizarse igualmente al sistema auditado, por lo que han de convenirse en lo posible las fechas y horas en el uso entre auditor y cliente. Los recursos materiales de auditor son de dos tipos: recursos materiales de software, que esos son los programas propios de la auditoría. Son muy potentes y flexibles, habitualmente se añaden las ejecuciones de los pedidos del cliente para verificarlos. Los monitores se utilizan en función del grado de desarrollo observado en la actividad técnica de sistemas del auditado y de la cantidad y calidad de los datos existentes. Los recursos materiales de hardware, los recursos que el auditor necesita, son proporcionados por el cliente. Los pedidos de control deben efectuarse necesariamente en la computadora del auditado, para lo cual habrá de convenir en él tiempo de máquina, espacio de disco e impresoras ocupadas. Los recursos humanos. La cantidad de recursos depende del volumen auditable. Las características y perfiles del personal seleccionado depende de la materia auditable. Es igualmente señalable que la auditoría en general suele ser ejercida por profesionales universitarios y por otras personas probadas de experiencia multidisciplinaria. La elaboración del plan y programa de trabajo. Una vez asignados los recursos, eres el responsable de la auditoría y sus colaboradores establecen un plan de trabajo. Decidido procede a la programación del mismo. El plan se elabora teniendo en cuenta en otros criterios los siguientes: si la revisión debe realizarse por áreas generales o áreas específicas, en el primer caso la elaboración es más compleja y costosa. Si la auditoría es global, de toda la informática o parcial, el volumen determinará no solamente el número de auditores necesarios, sino las especialidades necesarias del personal. En el plan no se consideran calendarios porque se manejan recursos genéricos y no específicos. En el plan se establecen las prioridades de materias auditables de acuerdo siempre con las prioridades del cliente. Y el plan establece disponibilidad futura de los recursos durante la revisión. El plan estructura las tareas a realizar por cada integrante del grupo. El plan se expresan todas las ayudas que el auditor ha de recibir del auditado. Una vez elaborado el plan, se procede a la programación de actividades. Esta debe ser suficientemente como para permitir modificaciones a lo largo del proyecto. Entraremos a la última fase 4, actividades de la auditoría informática. La auditoría por temas generales o por áreas específicas. La auditoría informática general se realiza por áreas generales o por áreas específicas. Si se examina por temas grandes, resulta evidente la mayor calidad en el empleo de más tiempo total y mayores recursos. Cuando la auditoría se realiza por áreas específicas, se abarcan de una vez todas las peculiaridades que afectan a la misma, de forma que el resultado se obtiene más rápidamente y con menor calidad. Las técnicas de trabajo. Análisis de la información recabada del auditado, análisis de información propia, cruzamiento de las informaciones anteriores, las entrevistas, simulaciones, muestreos, herramientas, el cuestionario general, inicial, el cuestionario checklist, estándares, monitores, simuladores, paquetes de auditorías, generadores de programas y matrices de riesgo.